No me contesten. Yo, en realidad, nerviosa, se pueden dar cuenta, pero más que nada porque vengo a hacerles una confesión. Es algo que ya tienen que saber y no me lo puedo guardar más para mí. Tengo superpoderes. Sí, ya sé. Es increíble, pero es cierto. Igual, seguramente, ya sé, lo adivinaban por el color de pelo. Igual ahora les explico. No sé si vieron alguna película de superhéroes. Supongo que sí. Por lo general, trata de una persona común y corriente que le pasa algo inesperado y o obtiene o descubre que tiene superpoderes. De ahí entra en pánico, se niega y tiene que aprender forzosamente para qué sirven y a desarrollar esos poderes. A veces en compañía de amigos o de mentores y a veces solito. Hasta que todo explota por los aires y se encuentra en una seguidilla de batallas hasta que llega la gran batalla final, que generalmente termina ganando, y vuelve a su mundo. Esto que les acabo de contar en realidad es un patrón. Es un patrón que se repite en todas las historias heroicas y en muchas películas, y que un profesor de Connecticut, el profesor Joseph Campbell, sistematiza en lo que llama el viaje o el camino del héroe. Y es algo más o menos así. Esto no está reservado para héroes y superhéroes, sino que todos pasamos por este camino una o varias veces en la vida o todo el tiempo. Sería mi caso. Entonces, ¿por qué les hablo de superhéroes? ¿Dónde está la parte súper? Bueno, hace un par de años descubrí que soy una persona paz y PAC. Las personas paz, PAS, son personas de alta sensibilidad. Son personas que tienen un sistema nervioso fino, un poco más sensible que la norma, y que, bueno, en pocas palabras, sienten demasiado todo. Por otro lado, las personas PAC, PAC, son personas con altas capacidades. Lo que antes quizás se llamaba superdotación. Y no es ser un genio. Académico menos, en mi caso tampoco. Sino es como un superdesarrollo de otras inteligencias combinadas. La cuestión es que tener esta nueva información y saber que existían personas que eran un tipo de personas, y me dio un poco de tranquilidad. Tranquilidad de saber, primero, que no estaba loca. Segundo, perdón, no lo podía evitar. Segundo, que no había un problema conmigo, sino que era diferente o digamos especial. Y por último, y muy importante, es que no estaba sola. Había mucha gente como yo. Y cuando digo mucha, es mucha. El 20% de la población es paz. Y entre el 10 y el 15 son PAC. O sea que aquí, de cada 10 personas, 2 son paz y un niño y 2 bebés son PAC. La cuestión es que esta información también me llevó a analizar cómo había sido mi viaje. Y si esto era un viaje de un héroe normal, el mío era algo parecido a esto. Bueno, al menos puedo decir que fue interesante. Empecé este camino como todos, naciendo. Y sí, es una papita saliendo de un repollo, pues, adoptada. Empezamos así esta aventura. Y en la niñez temprana pasaron cosas, muchas y fuertes. De esas cosas que te cambian la forma de ver el mundo. Entonces no solo veía un mundo diferente, sino que lo sentía diferente. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que este principio turbulento o niñez compleja fue el campo de entrenamiento para que surjan estos otros superpoderes. La curiosidad, la creatividad y la empatía. Cosas que se iban a fusionar perfectamente con mi mejor aliado, el arte.
Y estaba todo buenísimo y funcionaba perfecto, pero en mi mundo interno y en mi círculo cercano. Porque por ahí cuando salía al mundo y me enfrentaba con el otro, y la cosa cambiaba un poco. La verdad que tener otros intereses y ser tan diferente a mis compañeros del colegio, al mundo en general, y tenía un costo emocional que a veces me parecía que era demasiado. Bueno, de todas formas, ser una niña artista era muy divertido, todo el mundo me festejaba, entretenía y me felicitaban, por supuesto. Hasta que crecí. Porque cuando crecí me encontré con otra respuesta, diferente y hasta desconcertante. De repente era como si tuviera un destino incierto, o peor, una sentencia: te vas a morir de hambre. Lo que te dice todo el mundo cuando le decís que querés ser artista. O sea, esa la conocemos todas. Bueno, lo interesante es que por otro lado yo recibía exactamente el mensaje contrario. Porque cada vez que alguien me descubría en alguna actividad nueva comercial o había inventado algo nuevo para vender, alguien me decía sorprendido y gratamente sorprendido: ay, chiquita, vos nunca te vas a morir de hambre. Y tenían razón, aquí estoy, no muerta. Ah, y otra cosa importantísima que también debería ser un superpoder: soy de Capricornio. Amo la plata. Amo la plata, ella me ama a mí, nos hacemos muy felices. Somos muy felices juntas. Entonces, de repente, bueno, volviendo, cuando hablaba de talentos y sensibilidades, era todo muy bonito y genial, pero no me servía para vivir. Y si les mostraba mi beta mercantil, de repente estaba salvada. ¿Cómo es que una cosa era opuesta a la otra? Y de repente algo que era un don se convertía en una desventaja. No me cerraba la idea y nunca me cerró. Sigo ahí. Lo bueno es que esta dicotomía, lejos de ahuyentarme, me generó curiosidad. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar, me puse a investigar y buscar puntos de contacto entre estos dos mundos que parecían tan opuestos y que en mi mente, si los unía, iba a ser posible todo. Y bueno, después de un tiempo, un par de carreras, muchos trabajos, tuve que poner todo a prueba, sí, y dar un salto de fe, de mucha fe, de mucha fe. Yo me había conseguido un trabajo bastante estable, donde me pagaban muy bien y tenía muchos beneficios. Y renuncié para vivir de mi vocación y de lo que me gustaba. En ese momento trabajaba en el Poder Judicial. Sí. Y renuncié. Para vivir del arte en Argentina y en Tucumán. En mi defensa, voy a decir que soy una mujer de una fe profunda, profundísima. Igual, no crean que tomé esta decisión a la ligera, para nada. Yo tenía un plan, y ni siquiera uno, tenía un montón. Planes hechos con herramientas del marketing, del emprendedurismo, de un montón de recursos que son valiosísimos, pero que están ligados a la parte, al mundo de los negocios. Porque a mí como artista nadie me enseñaba nada. Entonces, ¿cómo se jugaba este juego de vivir del arte? ¿Dónde estaban las instrucciones? Fue buscándolas y a veces inventándolas que me metí en otra odisea. Y no me arrepiento de nada. La cuestión que en esta nueva mini aventura de vivir del arte me encontré con nuevos y viejos enemigos. Viejos como el estigma del artista pobre. Y otros que yo no suponía y que me los encontré de frente, como los prejuicios de ambos lados, de ser
demasiado artista o hippie para el mundo de los negocios y demasiado comerciante y calculadora para el mundo del arte. No tiene sentido, ¿o sí? No lo entendía. Al final del día, todos somos nuestros propios villanos y propios supervillanos. Y enfrentarse a uno mismo es lo más difícil que hay. La gran batalla final es contra uno mismo, porque tenés que pelear con la procrastinación, con el miedo, la vergüenza, el miedo al error, el miedo al éxito, el miedo al miedo, un montón de cosas. Para mí, tener una mirada compasiva hacia mí misma, hacia el otro, la educación emocional y el autoconocimiento fueron las cosas que me permitieron hacer uso de esos conocimientos y de esos talentos que tenía. ¿Y saben qué? Mi camino tampoco importa, porque todos estamos en uno. Nosotros tenemos que aprender a revalorizar lo que tenemos y a saber que podemos a voluntad desarrollar cualquier tipo de poder. ¿Por qué esperar ante el dolor o a la necesidad? En mi caso, perder a mi papá a los 12 años después de un cáncer furioso me dejó una batería de recursos y muchísimo para expresar. El arte no era una opción, era una necesidad. Y fue y sigue siendo mi mejor arma. Y ahora de adulta, y ya a 3 meses de cumplir 40, me pregunto, ¿qué hacemos con los niños sensibles? ¿Qué hacemos con la gente sensible, con los talentos, con las diferentes inteligencias? Son cosas que vamos a tener que empezar a preguntarnos si queremos de verdad desarrollar el potencial humano y terminar con la incoherencia. Porque a los artistas nos festejan un montón los talentos, la belleza, pero nos niegan el valor comercial, material, que es el sustento de la vida misma. Y a la vez nos dan libertades que no le dan a otras personas. Yo me puedo vestir así y tener el pelo así porque soy artista y creativa, y que un contador no. No puede ser pasional, creativo, o usar una camisa dicharachera. La creatividad es una capacidad inherente al ser humano. No hace falta ser artista. ¿Qué pasaría si en vez de encasillarnos y limitarnos, nos enseñamos de todo entre todos? Hoy tenemos más información que nunca. Y no solo eso, sino un panorama y una visión más holística y profunda de lo que es el ser humano. ¿Por qué no la estamos aprovechando? Por eso necesitamos detectar y utilizar los diferentes talentos, inteligencias, incluirlos en nuestras escalas de valores y en el mercado laboral, porque son recursos. El futuro es creativo. Hay veces que la vida te pone en situaciones donde uno tiene que inventar y donde se despiertan superpoderes. ¿Por qué no ir ahí de manera intencional? Y bueno, por último, ya sabemos que todos tenemos superpoderes en potencia. Entonces, como en mi caso, en la práctica fue donde me di cuenta de que esos talentos o dones se podían convertir en beneficios y en lo que a mí me gusta llamar superpoderes, quiero que pongamos aquí y ahora en práctica uno fundamental. Uno que es lo que ha permitido que todo lo que vemos exista. Y es la imaginación. Y los invito a que aquí y ahora imaginemos un mundo donde nadie sufra por sus dones, donde todos tengamos el mismo valor y el mismo acceso a los recursos y nos podamos expresar libremente. Sobre todo el sistema
y el sistema educativo que convierta la diferencia en posibilidad. ¿No sería genial? Pero bueno, para bajar de la imaginación hay que pasar a la acción. Así que les propongo algo, como todo cambio que empieza en uno. La próxima vez que ustedes se encuentren con alguien raro, diferente, no se cierren, ni se alejen, y mucho menos lo rechacen. Tómense un tiempo, observen y piensen que seguramente está en un viaje y hasta pueda tener superpoderes. Gracias.